Hermano, es que cuando Dios está con usted, está al tanto de lo que está pasando. Refúgiese en Él y sea respetuoso con la autoridad delegada. Entonces Dios nos hace morir a nosotros, a sujetarnos a las autoridades que Él ha puesto. Como estamos en 1 Samuel viendo la historia de David, que representa al Mesías, a Cristo, cuando David está siendo rechazado y perseguido, él llega a refugiarse a una cueva, capítulo 22, la cueva de Adulam, donde ahí se le unen sus primeros seguidores. 400 hombres lo llegan a buscar y ahí se le unen, que nos llama mucho la atención porque lo buscan mientras David está siendo perseguido, no cuando es rey, porque era una situación muy desventajosa. El que se unía a David prácticamente se convertía en enemigo del rey, en enemigo de los poderes de ese mundo. Casi perdía su casa, perdía su familia, perdía sus amigos por andar con David, porque David era un fugitivo y no les iba a ofrecer riquezas y empleos. Era como llegar a él a unirse a su suerte, que si mataban a David los iban a matar a ellos. Pero llamaba mucho la atención porque en esas circunstancias pueden unirse a él. La Biblia los describe como hombres que decía estaban endeudados, hombres amargados de espíritu, afligidos, atribulados, pero se identificaron con él y él se identificó con ellos. Como decíamos la vez pasada, él los pastoreó, les transformó el alma prácticamente y realmente los preparó para grandes misiones y grandes batallas, donde más adelante se llegan a describir como hombres, los valientes de David, hombres que hicieron muchas hazañas y son los que llegaron a reinar con él cuando David tomó el poder. Ese cuadro de esos seguidores de David somos nosotros, somos los seguidores del Señor Jesucristo, en las mismas circunstancias. Entonces vamos a destacar algo especial en estos hombres, en ese periodo de sus vidas que se relaciona con nosotros. Y es que es el principio de la muerte, porque ellos estaban expuestos todos los días a la muerte, estaban bajo persecución. Esto lo comparamos a lo que son los seguidores de Jesús, que están expuestos a la muerte todos los días. Pablo decía, os aseguro, hermanos, que cada día muero. Y me refiero no solo a la muerte por persecución, que quizás aquí en nuestro país no tenemos y no la vamos a experimentar así, pero es a la muerte, el principio de la muerte aplicado a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra voluntad personal. Estamos siguiendo a Jesús bajo el principio de la muerte, muriendo a nosotros mismos. Y el que no lo hace no va a poder ser seguidor de Jesucristo auténtico. Aquí es donde se diferencia ser religioso, ser un seguidor de Jesús. Y deberíamos de pensar en nosotros, ¿qué soy yo? ¿Soy un religioso o soy un seguidor del Mesías, de Jesucristo, de David? Así que esto es claramente dicho. Creo que no hay mejor manera de decirlo. Pablo en este pasaje de 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, donde él dice de esta manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros. El tesoro de Jesucristo y el Espíritu Santo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿No les hace pensar en los seguidores de David y David en estas circunstancias? Somos nosotros, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, de nuevo lo repite, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y recuerdan lo que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Expuestos a la muerte del yo. Dios va a usar diversas situaciones para llevarnos a la muerte, para matarnos, para llevarnos a la cruz. Y se entiende que nosotros deberíamos de entender esto, de que si nos hemos unido a Jesús, somos entregados a muerte, como dice acá, a nuestra muerte, a la muerte del yo, del ego. Vaya, solo una experiencia de muerte es el matrimonio, hermano, porque tiene que morir uno a uno mismo. Ahora uno llega a que, no, yo voy a hacer mi propia voluntad y yo voy a ir donde quiero y yo voy a estar en lo mío y va aquello allá. ¿A que no se puede, hermano? Tienes que ceder y ella ceder también, los dos,
muriendo mutuamente, poniéndose de acuerdo, y entonces es maravilloso. Pero si alguien de los dos no quiere morir, ay, 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 qué difícil va a ser, hermano. Jesús dijo, hasta que el grano de trigo cae y muere en la tierra, entonces es donde lleva fruto. Así que Dios quiere usarte, porque en la muerte hay vida. En la muerte viene la resurrección. En la muerte a tu poder viene el poder de Dios. En la muerte a tu yo, a tu ego, entonces viene Cristo y Él toma control, y eso es muchísimo mejor. Ese es el principio de muerte. Lo que experimentaron esos hombres sin un reinado físico se estaban preparando para eso. Vamos entonces a ver algunos eventos de este tramo de 1 Samuel, no solo aquí, sino que todo ya después de 1 Samuel son una serie de eventos donde Dios va a practicar el principio de la muerte en ellos y en David. En las diversas situaciones que Dios nos permite vivir, se va a aplicar el principio de la muerte. En algunas situaciones no vamos a poder resolverlo, sino simplemente llegar a la conclusión, es que Dios me está matando. Está haciendo morir mi yo en esto, y ¿qué le voy a hacer? Simplemente aprender, porque no hay de otra. Dios tiene el control. Entonces vamos a ver aquí estos 3 principios que voy a ir desarrollando en este mensaje. Dios llevándonos a la muerte por medio de circunstancias diversas. En primer lugar, con los ataques malvados de enemigos. Puede que surja gente mala a la cual te vas a exponer y que te van a perjudicar. Segundo, con los problemas de otros, nos va a hacer morir a nosotros, a nuestros problemas. O sea, involucrarnos en los problemas de los otros para no estar tanto lamentándonos en nuestros propios problemas. Y lo otro, cómo nos va a matar, es por medio de las autoridades difíciles, gente a la que nos debemos de sujetar, pero que no nos gusta, no queremos hacerlo. Bueno, veamos y ocupemos los siguientes pasajes. Capítulo 22, hay una historia interesante acá. Digamos que nos vamos al versículo 6. David, saben que tiene un terrible enemigo, que es el propio rey, Saúl, y los suyos malvados lo quieren matar. Pero así no hay perdón para él, muerte y muerte, y muerte a los que lo apoyan. Entonces, David huye una noche, va a platicar con el sumo sacerdote, que no sabía lo que estaba sucediendo, recibe a David y le da pan para que coma y le da la espada de Goliat. Pero tiempo después llega a los oídos del rey que el sacerdote había amparado a David, y él lo toma como una conspiración. Y es aquí donde se da esta situación del capítulo 22, versículo 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabaa debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, David, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centena, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, haciéndose la víctima de que todos estaban conspirando contra él. No era así. ¿Y acaso David les va a dar lo que yo les estoy dando? Un rey ahí complaciendo a la gente para que lo sigan, ¿verdad? Y no hay a quien me descubra al oído cómo mi hijo Jonatán ha hecho alianza con él, con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Va de hablar de sí mismo. Miren, es alguien que él es el victimario, pero se está haciendo la víctima. No a toda persona que se haga la víctima le crean. Hay que investigar más de trasfondo, porque muchas veces los malos se hacen las víctimas delante de los demás, y eso es lo que está haciendo este rey. Versículo 9. Entonces Doeg, edomita,
que era un hombre que estaba cuando Saúl llegó donde el sumo sacerdote, ahí estaba, y se enteró que ahí estaba David, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, a Abimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Parece como que Saúl, cuando le decía hijo de fulano, no le quería decir el propio nombre, ¿verdad? Ya David no le decía a David, ¿no?, que el hijo de Isaí, y al sacerdote el hijo de Ahitob. Ahora, y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios, para que se levantase contra mí y me acechase, como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Si yo no sé de esto, que como que hay conflicto entre ustedes, simplemente que David y yo hemos sido amigos desde hace tiempo, si yo siempre he consultado a Dios por él. Pero ¿qué es esto? Yo no soy culpable de ninguna conspiración, lo que me estás diciendo. Y miren lo que es el rey, versículo 16. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. O sea, psicótico, el hombre estaba loco, paranoico. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, su hombre malvado. El Salmo 52 fue escrito por David y lo describe a este hombre, a Doeg, como una lengua ponzoñosa, como un hombre malvado. Salmo 52. Muchos de los salmos se escribían en estos eventos que se estaban dando en la vida de David. Entonces dijo el rey a Doeg: vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Fue una masacre de sacerdotes y de toda la gente que vivía. Ahí estaban todos sus familiares que vivían en la ciudad de los sacerdotes. Ahora, David se ve expuesto a muchos enemigos. Hay muchos salmos que hablan sobre eso. Pero esto nos está transmitiendo algo a nosotros. También el Nuevo Testamento dice: hay de vosotros cuando todos, y utiliza esa frase, todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían con los falsos profetas. O sea, te está dando a entender la escritura que gente se va a levantar contra ti, que te vas a encontrar enemigos, gente que no le vas a caer bien, gente que no te quiere. Pueden ser vecinos que no saben ni por qué, pueden ser familia tuya, no saben ni por qué, lo que pasa en el corazón de ellos, envidias o a saber qué. Mira, puede ser alguien de la iglesia que estuvo en la iglesia, porque muchas veces se mete gente mala, hermano, y gente que está por un tiempo, porque después terminan desviándose, porque no son
consagrados a Dios. No sé si quizás algunos ni son salvos también. O gente del trabajo que tú no sabes por qué. Tú te puedes extrañar. Decir, ¿qué le he hecho yo? Hay gente que tiene demonios y se les alborotan los demonios adentro contra ti. El diablo te ataca. Te quiere aplastarte el ánimo, atribularte a través de emisarios de él. Son personas. ¿Y qué hacer? Y muchas veces son enemigos fuertes que no puedes contra ellos. Léete, muchos salmos hablan de eso. Todo esto nos hace entender que Dios nos guarde, ¿verdad? Pero que puede suceder así. Y yo estoy hablando de gente mala. Porque a veces pueden darse como malos entendidos en alguno, que alguien tuvo una actitud o dijo unas cosas algo feas, pero es reconciliable, digamos. La cuestión es que si se aclaran las cosas, nos podemos reconciliar, bueno, y se entendió entre hermanos en Cristo, ¿verdad? O una persona razonable. Pero cuando estoy hablando es gente que es irreconciliable, gente que hagas lo que hagas. Es una persona que tiene ya una hazaña contra ti y ahí tú puedes sentir eso. Y digamos, no es que te va a matar, pero te va a matar con sus palabras. Dicen cosas terribles. Pueden decir cosas terribles de ti, hermano. Mira, a veces, bueno, uno de pastor puede volverse blanco de situaciones. Se queda extrañado. ¡Wow! Esta persona, ¿cómo se le ocurrió? ¿De dónde? ¿Qué maldad hay en su corazón? Que dijo esto y lo otro. No puedo entender de alguien que sea hermano en Cristo. ¿Qué hacer en estas situaciones? Primero, entiende que a pesar de que sea injusto lo que te estén haciendo, lo que hayan dicho, a pesar de eso, Dios te está matando, digámoslo así. Eso hace morir tu yo. Y Dios lo que quiere es que tú te vuelvas dependiente de Él. Porque lo más lógico y humano es agarrar armas e irse a dar, como es. Y tener que refrenarte y hacer lo que la palabra dice. Deja la venganza. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber. Ora por él. Alguien puede decir, pero ¿cómo voy a orar yo por esa persona? No lo entiendo. Ora por él, hermano. Ahí estás muriendo cuando oras por él. Es que el principio de la muerte va profundo a nuestras almas. ¿Qué es necesario? Jesús lo hizo. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y el versículo que les decía, dice, ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían con los falsos profetas. Eso quiere decir que si no tienes enemigos y toda la gente habla bien de ti, es porque eres un falso profeta. Eso es. Así que lo normal es que alguien hable mal de ti. Tiene que suceder. Y más, hermano, bueno, ojalá no tengan razón, ¿verdad? Que te acusen de algo que sí has faltado, has hecho, ni modo, que se va a hacer, hay que enfrentarlo. Pero si es una calumnia, una mentira, ¿qué hacer? Al menos, bueno, si es calumnia, refúgiate en Dios. Solo Él te va a poder ayudar. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si tú tomas decisiones correctas, si quieres seguir a Jesucristo, el diablo se va a alterar y va a alterar el corazón de gente que está bajo su influencia y te van a atacar. No quiere decir que te van a destruir si haces esto. Estos pasajes son hermosísimos. Han sido una bendición para mí. Mire cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuando habla de los hijos de los hombres está refiriendo a gente que no te quiere, enemigos tuyos. Pero tú estás confiando en Dios, estás viendo a Dios delante de ellos. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre.
Lo secreto de su presencia es la oración. Es cuando uno se encierra con Dios, su tiempo a solas. Si estás siendo combatido y te están enviando ataques, enciérrate con Dios a orar, refúgiate en Él. Y te está prometiendo que Él va a ser tu protección, una cúpula blindada alrededor tuyo. Ahí refúgiate. Dios sabe tu causa. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración. De ahí te va a esconder Dios, no te van a hallar. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas venenosas. Ahí los vas a guardar. Si oyes que alguien dijo no sé qué, que el otro dice lo otro, refúgiate en el Señor y agárrate de esta promesa, que Él te va a proteger en lo secreto. El otro dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, o sea, cuando los enemigos ataquen y desaten lo que ellos quieren. Él me esconderá en su tabernáculo. De nuevo, el lugar donde tú te encierras a orar. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean a su tiempo. Él te va a levantar. Y ellos van a ser derrotados a su tiempo, si tú haces eso. Y dice, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Haz esto, hermano. Yo he podido ver situaciones que inclusive me han asustado cuando Dios decide tomar la justicia en sus manos. Dios derrota a los enemigos. Tú ora en bien por ellos. Bendícelos. Tú estés dispuesto a darles la mano y ayudarles si lo necesitan. Tú no te vuelvas enemigo de ellos. Te duele lo que hacen, pero tú estás esperando en Dios. Dios lo va a derrotar y lo verás también con tus ojos. Usted siempre tiene que estar abierto a la reconciliación y a la bendición de otros, porque su refugio es Jehová, no las personas. Agárrese de estos versículos, promesas buenísimas, y muera a sí mismo, porque están más fuertes que usted, los enemigos. Usted no tiene la fuerza contra ellos. Su fuerza viene de Dios. Pero Dios sí puede hacerlo. Dios los puede sorprender. Pero usted refugiado en Él. Otro principio aquí de otra situación que se dio, y es cómo Dios nos hace morir al involucrarnos en problemas de otros. Utiliza que otro está sufriendo, entonces yo en lugar de pensar en mi sufrimiento, pienso en el otro. Entonces rompo con aquello que siempre estamos pensando, no, yo soy el que más necesita ayuda que él o que ella. Entonces no puedo porque yo estoy en lo mío. Mire, en el capítulo 24 se narra la historia de cómo esta ciudad está siendo atacada. Capítulo 23, versículo 1, nos dice así: dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten en Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Bien, la historia sigue que después de haber librado a los de Keila, oyó que Saúl se había enterado que David y sus hombres estaban dentro de Keila, y entonces se dejó ir con un gran ejército. Y le dijeron a David, viene Saúl. Y entonces David lo que hizo, le consultó a Dios otra vez. Y le dijo, Señor, ¿me entregará a la gente de Keila? ¿Me entregarán en las manos de Saúl? Y Dios le dice, sí, te van a entregar. Ah, pues me voy. Ahora, vemos aquí algo. Se entera que están en angustia los de Keila. Y David dice, me involucro, Señor, voy a librarlos. Y Dios le dice, hazlo.
Pero los hombres le reclaman, porque era lógico. Si era un pequeño grupo, ellos ¿cómo iban a ir a pelear contra el ejército filisteo en ese momento? Y además ellos estaban huyendo de Saúl. O sea, se exponían. No era para que ellos se fueran a meter en ese conflicto que, digamos, no era de ellos. David tenía carga por la gente. David, aunque no era el rey, pero él sentía un corazón de rey, de pastor, inclusive por esa gente. Y entonces le dijeron los hombres, ¿por qué vamos a ir? Y él les dice, y él le vuelve a decir a Dios, como que dudó: Señor, ¿de veras vamos a ir a atacar a los filisteos? Y Dios le confirma: ve y hazlo. Ahora, ¿qué está pasando acá? Esto nos hace pensar en cuando nosotros mismos tenemos cierta necesidad, pero nos olvidamos de nosotros mismos por ayudar a otros. Porque uno en sus problemas diría, como los hombres de David: nosotros no vamos a hacer nada, no estamos para ayudar porque a nosotros nos está pasando algo malo. Necesitamos protección, no podemos estar dando protección, nosotros estamos necesitados. Pero David va, de todos modos, se involucra. Pero aquí hay sabiduría. David primero le consulta a Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando se trata de ayudar a otros, uno puede actuar muy emocionalmente, involucrarse de forma emocional. Y no siempre está bien hacerlo por emoción. Ahora hay que pedir a Dios sabiduría. Si usted sabe de la necesidad de otra persona, Señor, voy y le ayudo. No es solamente, ay, sí, aquí vengo y no sé qué, no sé cuánto. Y no te has enterado bien de lo que está sucediendo. ¿Qué es mi involucramiento? ¿Cuál es mi papel en esto, Señor? En ese caso Dios le dijo, ve y hazlo. Pero David no tenía la seguridad de que era la voluntad de Dios, de que fuera. Cuando Dios se lo confirmó, claro, ahí supo, es la voluntad de Dios. David primero consultó, entonces, Señor, ¿cuál es mi papel en esto? Porque a veces puedes tratar de ayudar, y si solo con estar ahí ayudarías, no estés hablando tanto, o sea, crees que le vas a llegar a dar un sermón y que, no, hombre, no se sienta triste, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, tu intención es ayudarle, pero no lo hiciste bien. Te dejaste ir emocionalmente. Es de orar a ver qué te indica Dios. Y puede ser que Dios te diga, no te involucres. Mantente de esta y de esta manera. La disposición está, pero tienes que depender de Dios, hermano, en todas las cosas. Estudiamos la palabra, a ver qué dice. Oremos. Distingamos nuestras emociones. Esto es lo que me dice mi emoción. Pero quiero también ocupar el discernimiento. Y no solo el discernimiento. Dios, ¿a qué me guía Dios con esto? Entonces, esto es depender de Dios, es renunciar a mí mismo, a que yo haga las cosas de forma emocional o muy a mi manera, sino que es a la manera de Dios. Vemos también una tercera situación donde vamos a sacar otro principio. Cómo Dios hace morir nuestro yo cuando nos toca obedecer a autoridades difíciles, pero tenemos que sujetarnos a las autoridades. Dice la Escritura, Romanos 11 o 12 por ahí, dice, toda autoridad es puesta por Dios. El que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. A menos que la autoridad, como en el libro de los Hechos, está ordenando hacer algo en contra de la voluntad de Dios, a romper un principio divino. Ahí pues es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Pero por lo general, si no es así, uno tiene que estar sujeto. Y Dios ha determinado que hay autoridades por todos lados. Sujétate. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué está haciendo Dios? Matando tu yo. Ay, es que yo lo que haría es que se equivoca, yo lo haría de otra manera. Muere a ti mismo. Si tú te sujetas, Dios se va a encargar. No hacía así Sara. No vamos a tomar mucho tiempo, pero decisiones que tomó Abraham equivocadas. Y dice la palabra que Sara se sujetó a él. Dios después confrontó a Abraham y libró a Sara, precisamente. Porque tú lo estás haciendo por fe en Dios, obedeciendo. Autoridades en la iglesia. Dice la palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Liderazgo en la iglesia, se ha determinado líderes encargados, sujétate. Eso te está haciendo morir a ti mismo. Y eso es formativo, eso es ser un discípulo.
bajo esas circunstancias. Y en una nación, pues claro, sabemos, están las autoridades, la policía, el gobierno. Sujetarnos, hermano. ¿De dónde derivamos esto? Es una historia maravillosa. Aquí en el capítulo 24, David perdona la vida a Saúl en Engadi. Vamos a ver ese principio de David, cómo lo aplicaba a la obediencia a la autoridad. Capítulo 24, versículo 1 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Qué era esto? Que iba a hacer sus necesidades ahí dentro de la cueva. Se iba solito. Pero dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, ahí en lo oscuro. Y entra Saúl y lo identifican. Este es el que te quiere matar, te anda buscando. Ya, aquí está. Jehová te lo entregó. Dale. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, porque varios lo querían. Bueno, si no lo haces tú, déjamelo a mí. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entonces David se levantó después, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Si era como para que David lo odiara, lo reverenció, lo respetó como lo que era el rey. Qué tremendo esto. Ese gran respeto y esa sujeción era como: si él te quiere matar, Dios te va a guardar, pero no te manches de sangre. Es Dios quien lo puso y Dios quien lo va a quitar. Eso hacía para refrenarse a sí mismo, morir a su yo, porque su yo podría haber querido otra cosa y hacer morir el ego, el yo de sus hombres también. Calma. Dios tiene que refrenarte muchas veces, que no te deje ir por tu impulso, sino que respondas conforme a la voluntad de Dios, correctamente. Ni siquiera Dios no le puso tampoco insultarlo a Saúl, ya que perdonar la vida, pero decirle de todo. Tampoco. Dios le estaba guiando: hazle reverencia, respétalo sumamente. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira, que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Hasta mi Señor le dice: mira, Padre mío, le dice, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mí, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio: los antiguos de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Cuando Saúl vio la orilla del manto en la mano de David y se volteó a ver, vio que efectivamente había estado en las manos de David, que lo podría haber matado. Se puso, no dice la escritura, pero yo creo que puso pálido, hermano. Estuvo a punto de morir de manos de su enemigo, a quien odiaba tanto, sumamente vulnerable. Ahí le falló todo su poderío. Dios puede avergonzar a cualquiera, pero también estaba probando el corazón de David. Entonces responde Saúl, versículo 16: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, llorando, hermano, se puso a llorar:
¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? O ya no le dijo el hijo de Isaías, hijo mío David. Y alzó su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? O sea, yo no lo hubiera hecho. Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, o sea, bien lo sabía, y se le caía mal, o sea, aborrecía la idea de que David fuera a reinar, pero yo sé que tú has de reinar y que eres más justo que yo. Y que el reino de Israel ha de ser en ti, en tu mano firme y estable. Júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Este es un caso dramático, maravilloso. Uno pensaría, ya Saúl se arrepintió, ya no va a perseguir a David para nada. Ahí se puso a llorar, a los días volvió a la carga y otra vez Dios se lo puso en su mano a David. Cuando estaba dormido en una planicie, llega David y esa noche y un hombre le dijo, déjame, lo voy a clavar en el suelo. Y no lo quiso matar de nuevo. David a Saúl. Hermano, es que cuando Dios está con usted, está al tanto de lo que está pasando. Refúgiese en Él y sea respetuoso con la autoridad delegada. Entonces Dios nos hace morir a nosotros, a sujetarnos a la autoridad que Él ha puesto. Sujétate a tu líder, a tus pastores, a tu jefe, a tus papás, a tu esposo. Y así podemos ir ubicando quién es la autoridad en el lugar donde está, aunque a veces cueste. Hermano, estoy seguro que toda experiencia en nuestra vida es para morir. A veces uno no se explica por qué, pero hay una razón que sí la puede detectar. Estoy muriendo a mí mismo. Dios está tratando conmigo para que muera o para que muramos. Y no físicamente, sino a nuestro yo, a nuestro ego. No sé qué circunstancias estás viviendo, hermano, hermana. Pero agarra la lección. Y esto va para bien, porque cuando hay muerte hay resurrección, hay poder de Dios. Niégate a ti mismo, tome tu cruz y sigue a Cristo con los ojos puestos en sus riquezas. Porque esto a ti te alienta, seguir a Cristo al ver su grandeza, sus maravillas, todo lo que ha hecho por ti, toda su bondad. Entonces sabes que todo tiene un propósito y que Dios te está preparando para el futuro. Este pasaje dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esto te va a alentar y te va a hacer ver, vale la pena morir, aunque en este momento no quiere y ni yo, pero el Señor sabe, en Él espero. Eso va a ser buenísimo, hermano. Cada lección de muerte va a traer más madurez, espiritualidad a tu vida. Esa es la causa de la debilidad de los cristianos, porque hay mucha dependencia del ego, del yo, que yo aquí, que yo allá. En la medida en que muramos, hermano, hay un avivamiento en nuestras vidas personales y en nosotros como iglesia. Vamos a orar en este momento.